¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida siempre desde el lado correcto de la historia. No se confundan, aquí van a encontrar una cerrada defensa de la libertad y de la propiedad privada, por supuesto en la búsqueda de la prosperidad y del respeto a la búsqueda de la felicidad. Todo eso es lo que hacemos aquí cada día, analizando la actualidad económica. Y hoy la actualidad económica pasa irremediablemente por hablar de uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Más anuncios y más anuncios y más viviendas, y ahora 5.000 viviendas, y ahora 50.000 viviendas, y ahora 70.000 viviendas, y ahora 7.000 millones de euros en vivienda. El gobierno lo único que ha hecho cuando ha querido tratar de ponerle freno a este problema que estamos sufriendo en España de incremento de los precios de la vivienda y del alquiler ha sido responder con anuncios, más anuncios, y en cualquiera de los casos las únicas leyes que han puesto encima de la mesa lo que han hecho ha sido empeorar el problema. Si ustedes miran la prensa internacional, si son, pues aficionados a echar un vistazo a lo que sucede en Reino Unido, en Francia, en Italia, en otros países de nuestro entorno, verán que el problema del acceso a la vivienda, del encarecimiento de los precios de la vivienda, no es exclusivo de España. Está sucediendo en otros países de Europa. Esto es una de las defensas que tiene el Ejecutivo, siempre que hablamos de esto, porque lo considera un mal exógeno al que tiene que poner remedio de alguna manera. El problema que tenemos en España y que no tienen otros países de nuestro entorno es que la legislación propia española lo que está haciendo es cronificando y aumentando ese problema por encima de lo que tienen otros países de nuestro entorno. De modo y manera que, así como en otros países todavía el mercado del alquiler es más sano, es un mercado del alquiler que lo que hace es incorporar nuevas viviendas al mercado para tratar de equilibrar los precios, eso es lo que sucede en otros países. En España lo que está sucediendo es lo contrario, que la legislación lo que hace es retirar mucha vivienda del mercado. Tenemos cuestiones tan importantes como la famosa ley de vivienda que puso en marcha este gobierno y que en el lugar en el que más intensamente se ha puesto en marcha ha sido en Cataluña, especialmente en Barcelona, probablemente la ciudad que más problemas está presentando de acceso a la vivienda. Y eso que el gobierno presume de lo bien que funciona allí la ley de vivienda, lo que ha sucedido es que ha salido todavía más vivienda del mercado del alquiler, cada vez hay menos oferta de alquiler, cada vez hay más presión de alquiler por cada una de las viviendas que salen en este régimen, una presión que ya supera las 400 personas, los 400 interesados por cada vivienda que sale en el alquiler. En Barcelona, pensemos que en Madrid, que es una de las ciudades donde más presión hay menos de la mitad de esas 400, estamos por encima de los 120, 130 visitas, en algunas mediciones 150 visitas por cada vivienda en alquiler. En Barcelona 400, imagínense la magnitud del problema. ¿Y por qué tenemos que hablar hoy de la vivienda? Bueno, pues por una cuestión muy sencilla. Mejor dicho, por tres cuestiones muy importantes que tienen lugar hoy. La primera, que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se está reuniendo justo hasta ahora, según estamos hablando, con los consejeros de vivienda de todas las comunidades autónomas de España para presentarles el Plan Estatal de Vivienda. Un plan que el gobierno ha adornado casi únicamente con una cifra, 7.000 millones de euros. El plan, ambicioso plan de vivienda, habla de recursos, de dinero, de 7.000 millones de euros. Ahora, sobre lo que las comunidades autónomas tienen que hacer con él, poco más se sabe. Oiga, yo les dejo 7.000, ustedes hacen el trabajo. Las comunidades autónomas, ¿qué es lo que están diciendo? Al menos lo que ha dicho la Comunidad de Madrid antes de entrar a esa reunión sectorial con la ministra de Vivienda, pues que con ellos no han hablado. Que no ha preguntado el Ministerio qué problemas tienen las distintas comunidades autónomas para poder poner suelo a disposición de, suelo a disposición de los operadores que son capaces de desarrollar vivienda, de las promotoras inmobiliarias.
¿Dónde están los problemas? Tampoco han preguntado desde Vivienda qué problema hay para las promotoras, el sector, con los impuestos asociados a la construcción de viviendas. Pensemos que 3 de cada 10 euros en la construcción de una vivienda se van impuestos. Las trabas burocráticas, las confederaciones hidrográficas, las declaraciones de impacto ambiental, los códigos técnicos de edificación, de nada de esto se habla. Cuando la solución no pasa porque el gobierno dedique dinero específicamente a construir vivienda pública, la solución pasa porque el gobierno incentive que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pongan suelo a disposición de los promotores inmobiliarios, y a los promotores inmobiliarios se les quiten las trabas burocráticas y las trabas impositivas que hacen que cada vez les cueste más construir para poder vender la vivienda a un precio más barato. ¿Por qué? Pues porque cuanta más vivienda protegida metes en las distintas promociones que se ponen en marcha, más caro tienen que poner el constructor las viviendas que salen de esa protección para poder sacar algo de beneficio, algo de lucro en su promoción inmobiliaria. Es que así funcionan las cosas. Y es que los riesgos políticos asociados a la promoción inmobiliaria son enormes. Es que antiguamente, cuando el boom inmobiliario, cuando la burbuja inmobiliaria se estaba inflando, hasta 2007-2008, cuando estalló, había tantas promotoras inmobiliarias desarrollando vivienda en España por cosas que sucedían en España y en otras partes del mundo. A ver si somos capaces de entender lo que ha sucedido. Levantemos el foco, miremos mejor cómo se ha desarrollado todo el problema de vivienda. En los años en los que se construyó la famosa vivienda, la famosa burbuja inmobiliaria, lo que sucedía en España, igual que en otros países, es que el dinero estaba barato. Habíamos entrado en el euro, los tipos de interés habían bajado mucho y había mucho dinero en el mercado. Además, los bancos y sobre todo las cajas de ahorro no pedían tantas garantías para prestar dinero. Había promotoras inmobiliarias a las que se les dejaba el dinero por parte de las entidades financieras para comprar suelo, cosa que hoy no sucede. Hoy una promotora inmobiliaria que quiere comprar suelo no puede ir a pedir un crédito a un banco para poder comprar ese suelo, lo tiene que hacer en un mercado alternativo. Antiguamente los bancos te lo financiaban y a precios de risa. Te financiaban la construcción de la vivienda sin ni siquiera tener un piso vendido todavía. Hoy eso es impensable. Y además, la concesión de crédito para que luego los clientes finales compraran las viviendas eran prácticamente automático, te daban dinero para todo, no te hacía falta poner entrada, te daban el 100% de la vivienda, además te daban dinero para que te fueras de vacaciones, te daban dinero para que además te compraras un coche y que amueblaras la casa, y a tipos de interés extraordinariamente bajos para los tipos de interés de los que veníamos. Claro, todo eso incentivó un incremento de la construcción de vivienda enorme, y después de estallar la burbuja inmobiliaria, después de estallar la crisis financiera, el mercado se ha ordenado. Hoy el sector financiero, el sector bancario, no ofrece dinero a la promoción inmobiliaria, salvo ya en fases muy desarrolladas de cada una de las promociones, cuando prácticamente el 80% de la vivienda ya está vendida. Ahí es donde entran los créditos bancarios para los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios cada día arriesgan más para poder desarrollar su vivienda. Por eso ha habido un déficit tan grande de construcción de vivienda durante muchos años. Hemos tenido un frenazo enorme en la construcción de vivienda en nuestro país y en otros países de nuestro entorno. Por eso, porque la población no ha dejado de crecer vía inmigración y porque se frenó de una manera abrupta la construcción de vivienda en todo el mundo debido a la crisis inmobiliaria, tenemos ese déficit. Pero ese déficit no tiene por qué estar ahí para siempre. Se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Facilitando que la promoción inmobiliaria desarrolle suelo y desarrolle vivienda. Y para eso, ¿qué hace falta? Que el Estado suelte suelo, no que construya. No que construya vivienda pública. No que dedique los recursos que le extrae al sector privado a construir vivienda y ponerla al precio que estime necesario, porque eso rompe el sistema, eso genera escasez, eso no dinamiza el mercado. ¿Qué dinamiza el mercado? Decir, oiga usted, tengo una oferta insuficiente para cubrir una demanda que además está creciente. Dice el Banco de España que hacen falta más de 700.000 viviendas. El Juan de Mariana ya las cifra casi en 900.000 viviendas las que hacen falta. Y además cada año llegan 500.000 de inmigrantes, se construyen 100.000 casas cada año. No llegamos, nos vamos a plantar en 2 o 3 años en un déficit de vivienda de 1.200.000 viviendas y creciendo, porque no se construye. ¿Y por qué no se construye?
Pues por lo que les decimos, las administraciones locales y autonómicas no ponen suelo a disposición de las promotoras inmobiliarias. La financiación de los proyectos inmobiliarios son cada vez más complicados y los riesgos son crecientes porque tenemos una población depauperada, tenemos una población con cada vez menos recursos. Y además tenemos una serie de trabas burocráticas criminales que hacen que los proyectos se prolonguen demasiado en el tiempo, se eternicen en el tiempo, y por otro lado también una serie de trabas burocráticas como los códigos técnicos de edificación que además le ponen cada vez más cara la construcción a las constructoras, que tienen que construir viviendas como si viviéramos en el Polo Norte, aisladas por todas partes, un nivel de aislamiento, un nivel de tecnificación enorme, cuando a lo mejor se podrían construir viviendas un poco más baratas y viviendas un poco más ágiles, porque en España no tenemos que soportar temperaturas de menos 50 grados, ni temperaturas de 70 grados a la sombra. Hace calor y hace frío, pero no necesitamos unos niveles de aislamiento tan profundos para la construcción de vivienda. Esto por poner un ejemplo, pero es que se pueden poner 1000. Hablen ustedes, si tienen la ocasión, con algún promotor inmobiliario a ver qué les cuenta. Bueno, pues todo esto está encima de la mesa. Nada de esto se ha hablado en el Plan Estatal de Vivienda y lo único que ha hecho el gobierno ha sido limitarse a soltar dinero. Y mientras esto sucede, mientras las comunidades autónomas del PP están viendo si aceptan el dinero como mal menor o si plantan cara al gobierno, mientras esto sucede vemos que el gobierno, ¿qué hace? De nuevo, perseguir ¿a quién? A los encargados de poner vivienda a disposición. Tenemos a Agustín Duy anunciando multas millonarias para empresas inmobiliarias. Sí, señores, esto es lo que tenemos. El gobierno atacando a aquellos que tienen en su mano la llave para solucionar un problema fundamental en la España de hoy. ¿Qué pasa? Que para este gobierno estas soluciones no son tales. Para este gobierno la única solución es darle pescaditos al que no sabe pescar en lugar de enseñarle a pescar. Es poner parches de ayudas monetarias para determinadas personas que quieran alquilar una vivienda. Esas ayudas que muchas veces se celebran por parte de la población. No, es que nos van a dar 200 euros para poder alquilar una vivienda, 300 euros, 400 euros. Cuando el mercado sabe que existen esas ayudas públicas, ¿qué creen ustedes que sucede? Pues que el que lo alquila lo sube. ¿En cuánto? En el dinero que sabe que se va a beneficiar el propio inquilino. Es decir, no sirven para nada. Distorsionan el mercado y no ayudan a resolver el problema. Pero esto parece que el gobierno no quiere ni oír hablar de ello. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, lo vamos a hacer en la tertulia. Vamos incluso a poder contactar, esperemos que así sea, con el vicesecretario de Hacienda, de Vivienda y de Innovación del Partido Popular, el señor Juan Bravo. Pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado y también echar un vistazo al resto de noticias económicas del día. 12:20, vamos a ir enseguida. Ya tengo a mi lado a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, ¿qué tal? Con ese resumen de la portada de Libre Mercado, pero antes, a todos aquellos que nos escuchan, que sepan que tienen a su disposición el mejor software de gestión del mercado. Autónomos y empresas, tomen muy buena nota. Tienen ustedes el software de Prana. Es el mejor software de gestión del mercado. Lo encuentran en pranalibertad.com. Les va a ayudar a llevar las cuentas de su empresa de una manera fácil, ágil, intuitiva y automática prácticamente. Se acabaron esas tardes tediosas buscando facturas. Se acabó equivocarnos cuando metemos las facturas a la hora de hacer las trimestrales. Todo esto es cosa del pasado. El software de Prana les va a ayudar a un precio sin competencia, solo 19 euros al mes. Pero es que si entran en pranalibertad.com van a encontrar dos ventajas adicionales. Una, van a poder probar el software durante 30 días de manera gratuita. ¿Que les gusta? Van a introducir el código LD10 por ser oyentes de Radio y van a llevarse un 10% de descuento. No pueden tener más por menos. Bueno, querido Rubén, ¿qué menú nos ofrece hoy Libre Mercado para ilustrarnos sobre asuntos económicos? Bueno, pues en primer lugar tenemos una pieza de Diego Sánchez de la Cruz en la que nos explica cómo los fiascos judiciales del Estado español ya nos cuestan 23.500 millones de euros entre las renovables, las autopistas también y otros casos que, como digo, afectan al Estado español y que en última instancia financiamos los contribuyentes, porque muchas veces la gente a lo mejor se piensa que esto es cosa política más que nada, cosa pública, ¿no?
pero en realidad hay que tener en cuenta que esa deuda, por ejemplo, en el caso de las renovables, de los laudos a renovables, que acumula ya más de 2.300 millones de euros, pues la pagamos nosotros. Y en el caso de Shakira, pues también, lo decíamos estos días, ¿no? Como que está muy bien que la justicia quite la razón y condene a Hacienda, pero esa deuda al final la financia el contribuyente. Luego, Miguel Puga también informa de cómo los ocupas están exigiendo, en un caso en concreto, rescates de más de 150.000 euros para liberar cientos de casas de lujo en Mallorca. Y es que, como dice Puga, la inoperancia del gobierno de Pedro Sánchez provoca que la inquiocupación haya dado el salto a la vivienda de lujo y beneficiando de este modo a las mafias. Y es una vez más una muestra de cómo la política errónea en materia de vivienda en este caso, y sobre todo que está movida más que nada por la ideología más que por la ciencia económica y por la racionalidad fundamental y básica, pues lleva a este tipo de situaciones en las que las mafias se pueden aprovechar de esa inoperancia de la política pública. Y no solo eso, sino que se dan casos pues estrambóticos como esto, que como los ocupas pueden pedir rescates de cientos de miles de euros. Luego también Marta Arce nos trae otra pieza en la que, bueno, pues hace eco de de cómo el campo carga contra Bruselas por no eliminar el impuesto climático a los fertilizantes. Y es que hay que tener en cuenta que el campo español, el campo europeo en general, y en nuestro caso el español, pues tiene unas exigencias bastante restrictivas por parte de la Unión Europea, por parte de Bruselas, en materia medioambiental, sobre todo. Y claro, evidentemente ellos, sobre todo en un contexto, el sector del campo, digo, en un contexto en el que, por ejemplo, se ha aprobado un acuerdo con Mercosur para que puedan introducirse en nuestro mercado productos procedentes de Hispanoamérica sin aranceles como ocurre con otras regiones del mundo, pues claramente ellos necesitan competir en igualdad de condiciones, y es un poco lo que también subyace a todo este tipo de quejas. Y por último, yo mismo firmo un reportaje en el que hemos consultado a distintos especialistas en el sector sanitario y en el cual explicamos por qué en estos momentos especialidades como la dermatología o la cirugía plástica son las especialidades más demandadas en los exámenes del MIR, frente, por ejemplo, a la medicina familiar. ¿Y por qué? Bueno, pues por distintas causas, pero algunas de ellas, sobre todo, están relacionadas con las condiciones laborales y las condiciones de vida que pues ofrecen este tipo de especialidades. Correcto, bueno, pues una información muy completa, y aparte esta última que firmas tú, pues muy curiosa, la verdad. Es muy interesante conocer el punto de vista de aquellos profesionales como los médicos que una vez terminan sus estudios primarios, dentro de todo el periplo de estudios que tiene que llevar a cabo un médico, que le mueve luego a decidirse por una especialidad o por otra. Una decisión en la que evidentemente lo que vas a cobrar después me imagino que también tendrá una parte importante más allá de la vocación. En el sistema público, digamos que es un sueldo igualado. Y sobre todo, al menos lo que comentaban desde el sector y gente que está o que ha pasado esos exámenes, es sobre todo está relacionado también con las capacidades y el abanico laboral que ofrece este tipo de algunas especialidades. Por ejemplo, en el caso de dermatología, una dermatóloga explicaba que, por ejemplo, en esta especialidad no dependes del hospital concreto para trabajar, sino que tú puedes ir eligiendo allí donde trabajar, más o menos. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí el repaso a la portada de Libre Mercado. Nos vamos a repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos enseguida a hacer ese repaso de noticias, pero antes, recuerden todos aquellos que nos escuchan que pueden invertir en el valor refugio por excelencia, el oro, y además lo pueden hacer con muchas ventajas. La primera, que lo van a hacer con la garantía Prosegur. ¿Cómo? Entrando en orolibertad.com. ¿Qué van a encontrar? La posibilidad de comprar oro real, pero tokenizado, es decir, en formato digital. Pero, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues usted compra una porción de oro que está custodiada en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur, pero lo hace en formato digital. ¿Y esa qué ventaja tiene? Bueno, pues que aparte de ser cómodo de adquirir, pues es completamente líquido, con la liquidez de un activo digital. Recuerden, entren en orolibertad.com, aquí pueden comprar este oro real pero tokenizado y siempre con la garantía de Prosegur. En cualquiera de los casos, como siempre les recordamos, toda inversión implica un riesgo y desde luego todo producto de inversión, como les digo, implica un riesgo, y las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Pues vamos ya con esas noticias, Rubén Folguera. Empezamos, si te parece, por una de las grandes empresas de la inteligencia artificial, OpenAI, que está preparando para este viernes la solicitud de su salida a bolsa prevista para otoño. Esto es el dueño del famoso ChatGPT. Según ha adelantado el diario Wall Street Journal, la compañía estudia presentar su solicitud para dar el salto al parque neoyorquino probablemente este mismo viernes y dar comienzo a su oferta pública inicial para su salida a bolsa en otoño, en un momento en el que varias empresas del sector de la inteligencia artificial están sopesando dar este paso al mercado bursátil. La compañía podría alcanzar una valoración de alrededor de $1 billón, entrando en el ranking de las empresas con mayor capitalización bursátil nada más salir a bolsa. El alquiler ya se come hasta el 40% de la renta de los hogares en las grandes ciudades, llegando incluso al 46% en los sitios más tensionados. Sí, en el caso concreto de Barcelona, el arrendamiento representó hasta un 46% de la renta de las familias en 2025, cuando en 2022 era del 44%, mientras que en el caso de Madrid ha pasado del 36 al 40%, en Palma del 30 al 37 y en Valencia del 30 al 36. En el extremo opuesto se sitúan mercados como Mérida, donde el esfuerzo necesario baja hasta el 19%. Ante la fuerte escalada de los costes del arrendamiento, la compra se ha convertido en una opción más accesible gracias a una evolución más moderada de las cuotas hipotecarias y a la bajada de los tipos de interés en los últimos años, según los datos recopilados por Century 21. Vamos con más asuntos. Tenemos que hablar también del consumo, en este caso, que abre expediente a una tercera inmobiliaria por imponer un seguro de impago del alquiler a sus inquilinos. El departamento de Agustín Duy vuelve a la carga contra las inmobiliarias tras notificar en abril una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. En esta ocasión, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente para sancionar a una inmobiliaria que, según afirman, alquila miles de viviendas en varias comunidades autónomas, al identificar que podría estar incurriendo en 4 tipos de infracciones diferentes. Estamos hablando de conductas que podrían constituir prácticas abusivas respecto a los derechos de los consumidores, en cuyo caso acarrearían multas, sanciones de hasta 1 millón de euros por cada una de estas prácticas identificadas o entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido de manera ilícita. El Ministerio de Consumo va a actuar con total determinación para proteger los derechos de inquilinos e inquilinas. Según Consumo, el organismo habría identificado como posibles infracciones de la inmobiliaria la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago y la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Más asuntos. Bruselas endurecerá el control de los fondos de la Unión Europea tras el informe del Tribunal de Cuentas. Según se puede leer hoy en Prensa Económica, la Comisión Europea reforzará las exigencias de transparencia y trazabilidad sobre los fondos europeos después de la polémica abierta en España por el informe del Tribunal de Cuentas sobre las modificaciones presupuestarias vinculadas al mecanismo de recuperación y resiliencia. Además, establecerá nuevas obligaciones para hacer públicos los beneficiarios finales de ayudas y contratos financiados con fondos europeos. Y finalmente, el desplome del producto manufacturero de la zona euro sigue en contracción del PIB en el segundo trimestre. Sí, el deterioro de la actividad del sector privado de la zona euro se ha acelerado en el mes de mayo a medida que el impacto del conflicto de Oriente Próximo se hace más evidente en la economía, según el índice PMI compuesto, que ha caído a mínimos de 31 meses y sugiere una contracción del PIB de la región en el segundo trimestre. En concreto, el PMI compuesto de la zona euro ha caído en mayo hasta los 47,5 puntos. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes del día en clave económica. Nos vamos ahora a la tertulia. Vamos enseguida con la tertulia, pero antes déjenme que les recuerde a aquellos autónomos y empresas que nos escuchan que tienen a su disposición el mejor software de gestión del mercado. Se trata del software de Prana. Pranalibertad.com es la web donde lo pueden encontrar. ¿Y qué es Prana? Bueno, es, como les digo, el mejor software de gestión del mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos va a hacer fácil, rápido, cómodo, intuitivo y automático la llevanza de nuestras cuentas, de las cuentas de la empresa, de las facturas. Olvídense ya de esas tardes tediosas teniendo que recuperar facturas que luego resulta que tienen que corregir porque se les ha ido una coma aquí o allá. Esto ya vamos a olvidarnos, va a ser cosa del pasado. Gracias al software de gestión de Prana ustedes van a tener todo esto facilísimo y además van a cumplir con el sistema Verifactu, porque va a llegar tarde o temprano y van a tener ustedes que contratar un software de gestión, y qué mejor que contratar pues el mejor. Aparte, si entran en pranalibertad.com, primero van a poder probar este software de forma gratuita durante 30 días.
El precio es sin competencia, de 19 euros al mes, pero es que por ser oyente de Radio, si en pranalibertad.com introducen el código LD10, les va a salir con un 10% de descuento. Yo creo que no se puede dar más por menos. Y con lo que nos ahorramos por contratar el software de Prana, ¿qué les parece si compramos oro, que es el valor refugio por excelencia? Entran en orolibertad.com y van a comprar oro real pero tokenizado, es decir, las virtudes del oro de verdad, pero con las virtudes a su vez de los activos digitales, es decir, su gran liquidez y su forma fácil, ágil y rápida de comprar. Tenemos orolibertad.com, ahí vamos a comprar oro real pero tokenizado, eso sí, respaldado por oro físico, custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Entren en orolibertad.com y adquieran su inversión en el valor refugio por excelencia. Todo producto de inversión implica un riesgo, hay que recordarlo siempre, y también recordar que todo producto de inversión pues tiene una rentabilidad, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tiempo de tertulia ya en Con Ánimo de Lucro, 12 y 36 minutos de la mañana, 11 y 36 en Canarias, bueno, de la tarde, porque ya a estas horas siempre en radio decimos buenas tardes. Leticia Vaquero, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por venir, ya sé que estabas muy liada en los servicios informativos de radio en materia económica, pero gabinete de crisis inmobiliario, tengo a Rubén, te tengo a ti, y una llamada que estamos todavía pendientes de cerrar, pero yo creo que podremos hacer ahora con el vicesecretario de Hacienda y Vivienda del Partido Popular, con Juan Bravo, pero antes vamos a analizar el problema. Decía yo al principio, Leticia, Rubén, que hoy se juntan muchos aspectos importantes o muchas noticias importantes en materia de vivienda. Por un lado, un informe muy importante que tiene que ver con la evolución del esfuerzo que tienen que hacer las familias para poder afrontar un alquiler en España, que en el caso de Barcelona se va por encima del 45% de la renta disponible de las familias. Esto es un esfuerzo cada vez mayor. Eso por un lado. Tenemos por otro lado el Plan Estatal de Vivienda, que la ministra de Vivienda está presentando ahora mientras hablamos a las comunidades autónomas para ofrecerles 7.000 millones de euros. Esto habrá que ver en qué queda, y esto va a ser quizá lo primero que vayamos a discutir, porque, claro, las comunidades autónomas se quedan entre la espada y la pared, porque lo que les está diciendo la ministra es: os voy a dar 7.000 millones de euros para que hagáis políticas de vivienda. Va a ser muy difícil que las comunidades autónomas digan que no cogen el dinero, pero al mismo tiempo lo que se están quejando es: pero si es que usted no ha venido aquí a preguntarnos qué nos hacía falta. Ese es un problema fundamental de este Plan Estatal de Vivienda. Y la última de las informaciones es que minutos antes de que arrancáramos este programa, el señor Bustinduy, como recogíamos ahora en las noticias, ha anunciado de nuevo multas millonarias contra otra empresa que se dedica a facilitarle la vida a aquellos que tratan de encontrar una solución para su vivienda, tanto para los que la alquilan como para los que buscan un alquiler. Bueno, pues el señor Bustinduy de nuevo atacando al sector. Da la sensación de que hay de todo, mucho ruido, pero soluciones pocas. Y sobre todo, a mí me parece una contraprogramación a la reunión sectorial de vivienda que se está produciendo esta misma mañana, ¿no? Porque al menos yo lo veo así, no sé si lo veis vosotros así, pero el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, hace una campaña sobre la vivienda brutal. Es verdad que este ministro, que es de la parte de Sumar, de Yolanda Díaz, se caracteriza por ser especialmente beligerante contra las empresas, las multinacionales. Él siempre dice que hay que poner por delante los derechos de la sociedad, de los consumidores, por encima de los intereses de las grandes compañías, y que estas compañías pues no se tienen que sentir impunes y que tienen que cumplir la ley igual que las demás, ¿no? O sea, como si él fuera el abanderado de la defensa de la legalidad y la única persona, no sé, en el Ejecutivo que quiere que se cumpla la ley en todos los aspectos. Es el ministro de Consumo, y él mismo, cada vez que habla, reivindica su papel como defensor de toda clase de consumidores. Por ejemplo, los que van a coger un avión de Ryanair, los que, en este caso, lo último que está haciendo, en el caso de los inquilinos, que ya sabéis que Sumar lo que quieren es prorrogar los contratos de alquiler que se ha conseguido hacer durante un mes, pero que una vez no se convalidó en el Congreso de los Diputados, pues se ha tenido que paralizar. Insisten que lo van a volver a llevar. O sea,
él es el que está peleando por los derechos de los consumidores y sobre todo se fija en los inquilinos. Claro, en España tenemos un problema de vivienda gigantesco, de primer orden. No solamente pasa en nuestro país, en otros países de nuestro alrededor también, pero tenemos un problema con la vivienda social y con la vivienda asequible, me refiero. Problemas que ahora hablaremos de ello y que supuestamente quiere solventar el plan de vivienda 2026-2030 diseñado por Isabel Rodríguez en solitario. Pero es que este ministro de verdad que quiere contraprogramar a la ministra de Vivienda. Es que siempre que puede está hablando de vivienda y justo cuando ella está hablando con las comunidades autónomas sale él a hacer este anuncio que no es una multa, es una apertura de expediente, ¿eh? Se abre el expediente con la amenaza de que habrá una sanción. Bueno, un momento que tenemos al teléfono al vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, don Juan Bravo. ¿Qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Un placer poder contar con usted en este programa en un día como hoy, donde la vivienda vuelve a ser protagonista por muchos frentes abiertos que tenemos hasta ahora, pero quizá el más evidente es ese plan de vivienda, ese plan estatal de vivienda que ha presentado el Gobierno, 7.000 millones de euros. Están reunidos los consejeros del ramo con la ministra, los consejeros autonómicos de vivienda, con la ministra de Vivienda, ahora mismo tratando de, en fin, acercar posturas. Dice el gobierno, señor Bravo, que directamente da por hecho que va a alcanzar un acuerdo con todas las comunidades autónomas porque su plan de vivienda es extraordinario, dicen. Bueno, es extraordinario, pero no han contado con las comunidades autónomas para atender a las necesidades que realmente les acompañan, ¿no? Es extraordinario, pero ha tardado meses en que se pueda llevar a buen fin. Ha tardado y miente hasta las cantidades que plantea, y ha tardado, y lo que más le importa es que las comunidades autónomas tienen que avisarles cada vez que se vaya a entregar una vivienda para poder estar en la foto. Hombre, no parece que sea el objetivo principal construir vivienda, ¿no? Que debería ser el principal objetivo de todos. Un objetivo del que hemos hablado en alguna ocasión ya, vicesecretario, pero la verdad, señor Bravo, es que España sigue teniendo un problema capital de acceso a la vivienda. Hemos conocido un reciente informe que nos habla de que cada vez es más complicado el alquiler, la renta que se dedica al alquiler va subiendo, se va acercando ya de media en España al 50% de la renta disponible por las familias, de esas rentas que cobran las familias cada mes, pues el 50% casi ya se va al alquiler y no parece que las cosas vayan a mejorar. Y desde luego, quizá aquí lo más preocupante es que las líneas generales de este plan que ha presentado el Gobierno no parece que vayan a apuntar en esa dirección que hemos comentado otras ocasiones, ¿no? La necesidad de liberar cada vez más suelo para la construcción, facilitarle la vida a las promotoras, el permitir que esa penalización fiscal que tiene hoy la promoción de vivienda se suavice, por lo menos. En fin, no da la sensación de que estos sean los pasos a los que quiere dar el Gobierno. Claro, es que, fíjese, lo más que defiende el Gobierno es que pone más dinero. Pero si ponemos más dinero, algo que está bloqueado, es como si anuncia 50.000 millones de euros. Es que no lo va a hacer. Hemos visto como Sánchez anunciaba 15.000, 25.000, ha llegado a anunciar en su conjunto hasta 200.000 viviendas y no ha construido ninguna. Anunció que iba a hacer una empresa pública cuando ya existía. Anunció un teléfono para llamar que para llorar, ¿no? Mire, cuando vemos la situación de los españoles, resulta que hemos visto que el sueldo real neto ha bajado. No solamente no ha subido, sino que ha bajado, porque los impuestos los han subido 100 veces. Vale, segundo paso, mi vivienda, como dice. Oiga, la vivienda ha subido el entorno del alquiler más de un 51% y la compraventa más de un 65%, con lo cual es más difícil para cualquier español. Y si vamos a la cesta de la compra, para una renta media baja, es que ha subido más de un 40%. Entonces el gobierno dice, es que no entiendo por qué la gente se queja. ¿Cómo que no entiende por qué la gente se queja? Y para la vivienda, todo el mundo, y usted lo ha explicado perfectamente, parte de la idea clara de que hay que agilizar y permitir que se haga, que esto no es cuestión de poner más o menos dinero, que también, sino de poner los elementos para que se pueda desarrollar. El Gobierno no es capaz de traer una ley del suelo. La única ley del suelo que ahora mismo está en el Congreso es la que ha llevado el Partido Popular, que después de tenerla bloqueada 1 año y medio por la mesa del Congreso, conseguimos sacar adelante por lo menos la tramitación y nos la votaron a favor. Conseguimos una mayoría, pero es que ayer conseguimos una mayoría también en el Pleno del Congreso para tramitar una ley contra la ocupación. Eso sí que es empezar a poner los pilares de lo que debe ser la solución al problema de la vivienda. Y oiga,
Ellos dicen que ponen dinero, obligando a las comunidades autónomas a poner la otra parte, pero si sabemos que el 30% de una vivienda son impuestos, y si vemos que todas las comunidades autónomas, casi da igual el color, Cataluña, han sido capaces de bajar transmisiones patrimoniales para que el acceso a la primera vivienda sea más accesible, ¿a qué espera el gobierno a bajar el IVA, por ejemplo? En un momento de urgencia o de emergencia, es decir, no atiende a los elementos estructurales, no atiende a los elementos fiscales, y lo único que hace es prometer dinero cuando sabe que no se ejecuta, que no se puede ejecutar, porque no hay estructura, no hay capacidad de trabajo, no hay legislación que lo permita, son planes generales de oceanográfica que tardan 20 años, son las confederaciones hidrográficas tardando meses, incluso años, en dar respuesta a los expedientes. Oiga, que lo que hay que hacer es gestionar y trabajar, que dejen de hacer anuncios. Yo es que, perdona que me ponga así, pero es que da mucha rabia que no hagan lo principal, que es trabajar, gestionar, poner de acuerdo a las comunidades autónomas, ayudar, resolver problemas, y todo sea anuncios de dinero o anuncios de vivienda. Eso no vale para nada. Bueno, yo creo que se puede decir más alto, pero desde luego no más claro. Dentro de esa, no sé si llamarlo arrogancia o confianza que ha mostrado la ministra Isabel Rodríguez en conseguir el acuerdo con todas las comunidades autónomas, si pudiéramos aventurar cuál va a ser la postura de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a este plan de vivienda, ¿qué podríamos decir? Pero es que usted lo explicó perfectamente antes, es decir, las comunidades autónomas, si te ofrecen dinero para intentar hacer, ¿qué van a hacer las comunidades autónomas? Pues lo lógico es, oiga, lo cogemos, sí, pero sabemos que eso no es la solución al problema. Repetimos, las comunidades autónomas le han dicho y le van a decir hoy, y le han dicho en la rueda de prensa, oiga, que hace falta muchas cosas, que hace falta una ley del suelo, que hace falta agilizar los procedimientos administrativos y burocráticos, que hay que meter la declaración responsable, que nos tienen que ayudar y no poner trabas, que tenemos que ayudar a los ayuntamientos, que tenemos que permitir que los remanentes del ayuntamiento puedan utilizar, que esto no va de anuncios. Es que el gobierno se cree que anunciando hace, y anunciando no hace, y haciendo leyes intervencionistas que establecen las zonas tensionadas, que se ha demostrado en Cataluña que les ha generado más problemas, que la ocupación ha sacado más de 120.000 viviendas del mercado de alquiler. Es que es tan grande el cambio. Claro, es que, pero vamos a ver, el desastre no ha sido en Cataluña que ha habido mala suerte, es que en ningún país del mundo, en ninguna ciudad del mundo que se ha aplicado, ha funcionado. Entonces, claro, cuando tú intentas aplicar fórmulas que no han funcionado en ningún sitio, ojalá hubiera funcionado en España, pero eso no es la solución. En España, según el Banco de España, hace falta 700.000 viviendas. Hay un informe reciente, creo que es de Juan de Mariana, que ya la cifra en 825.000. Sí. Cada año se deberían construir 250, construimos en el entorno de las 100.000, o sea que cada año tensionamos más. De aquí al año 2039 los estudios y los informes dicen que hay que construir 3 millones de viviendas. El reto es enorme, pero también es una enorme oportunidad. Y si a la persona, a joven, no tan joven, que trabaja, somos capaces de darle la oportunidad de una vivienda, de compra o en alquiler, a un precio asequible, moderado, le estamos dando una oportunidad. Y estamos haciendo que aquellos elementos de la inflación, por ejemplo, que le hacen que el sueldo no quede tanto, si somos capaces de ofrecer una vivienda a un precio interesante, evidentemente de alguna manera estamos compensando esa inflación. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer las administraciones. Y ese es el plan que desde el Partido Popular tenemos preparado, que abarca esos 3 bloques. Hay que construir, hay que quitar trabas administrativas y burocráticas, por lo tanto una ley del suelo y una ley antiocupas, y luego hay que entrar a ayudar a las administraciones para hacer lo más ágiles posibles y bajar los impuestos, porque tenemos visto que es una parte fundamental. Los jóvenes no tienen un 20% para el acceso a la vivienda. Fuimos las comunidades autónomas las que propusimos el aval, que el gobierno ha copiado y ahora ya está parado en el gobierno. Solamente se aplican las de las comunidades autónomas. Pero si eso funciona, es un dato objetivo. Pueden ir a cada comunidad autónoma y preguntarle los casos. Y quizá el siguiente camino sea ser más generosos y ampliar los parámetros a los que podemos aplicar esto. Que la gente se compra la primera vivienda en España con 41,4 años. Que cuando llegó Sánchez, el problema de la vivienda era el número 16 para los españoles. Y lleva ya un año y pico siendo el problema número 1. O sea, entonces, ¿quién ha generado el problema? Desde luego. Con sus políticas. Entonces, oiga, si esto ha generado que sea el primer problema, ¿qué hay que hacer? Pues justo lo contrario de lo que está haciendo Sánchez. En fin, vicesecretario de Hacienda, Vivienda y Infraestructuras del Partido Popular, señor Juan Bravo, le agradezco muchísimo que haya dedicado estos minutos a Con Ánimo de Lucro. No le quiero molestar más porque sé que tiene la agenda apretada y reuniones pendientes. Espero escucharle muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro.
Cuando quieran, y muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues aquí teníamos al vicesecretario de Vivienda del Partido Popular, de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras. La verdad es que, claro, este discurso del señor Juan Bravo es un discurso que va en la línea de tratar de buscar soluciones reales al problema de la vivienda. Sin embargo, lo que está haciendo el Ejecutivo es prácticamente comprar la voluntad de los consejeros del ramo en materia de vivienda en las comunidades autónomas, porque la reunión sectorial ya estamos conociendo noticias. Leticia Vaquero, creo que tenemos últimas horas que contar. Sí, que apunta a que va a salir adelante el plan con el ok de las autonomías. Es algo que quería Isabel Rodríguez, la ministra del ramo, quería esa unanimidad entre todas ellas. Sin embargo, hay una pequeña novedad, por lo menos lo está estudiando la Comunidad de Madrid, es recurrirlo al Tribunal Supremo. Es primero aceptar el plan de vivienda, aceptar esos fondos que en el caso de la Comunidad de Madrid ascienden a 1.113 millones, son 815 millones más que en el plan de vivienda anterior, aunque no es la comunidad autónoma más beneficiada, es Andalucía, pero lo que están trasladando fuentes también de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid es que, bueno, aceptan el plan, aceptan el dinero para construir más vivienda, pero por otro lado ven que hay un conflicto de intereses por las competencias. La competencia, recordemos, de viviendas de las comunidades autónomas, que lo consideran una intromisión este plan por parte del Ejecutivo, y están pensando en llevarlo hasta el Tribunal Supremo. Quizá la queja más repetida, Rubén, respecto a este particular es, por parte de las comunidades autónomas, es, oiga usted, sí, me da el dinero, pero no me está dando herramientas normativas para que yo pueda sacar más suelo a disposición de las promotoras inmobiliarias, aunque también es verdad que a las comunidades autónomas se podría decir, oye, si tú tienes la competencia de vivienda, pues ¿a qué estás esperando para poner suelo a disposición de la promoción inmobiliaria? A ver las capas impositivas si se pueden reducir por parte de las comunidades autónomas. En definitiva, hay caminos, hay pasos que se pueden ir dando. No, efectivamente. Es que a veces también parece como que es una especie de patata caliente que se van pasando de un tejado a otro, ¿no? Y que evidentemente pues ocurre con las pensiones un poco similar, ¿no? Nadie quiere atajar de lleno. ¿Por qué? Porque en este caso, al menos, porque es un problema que necesita mucho tiempo para solucionarse y tampoco requiere de soluciones demasiado populares. Antes, al principio, Leticia hablaba de cómo por la parte de izquierda se insiste en intervenir más, en el caso, por ejemplo, de Bustinduy señalando a empresas inmobiliarias, y yo recordaba las palabras de hace cosa de un mes y medio, más o menos, de un diputado de Vox, de Carlos Hernández Quero, en el Congreso, que... Porque claro, es que antes Leticia hablaba de que Bustinduy siempre hace hincapié en el discurso social, ¿no? En esta materia. Digo, claro, es que aquí hay que ver qué es social y qué no. Y Quero, a este respecto, lo que incidía es que, efectivamente, puede parecer que medidas como el control de los alquileres, por ejemplo, o limitar esa renovación de las rentas del alquiler puede ser muy popular y puede ser muy beneficioso para la población, cuando en realidad no era así. Y él ponía el caso, decía, es que yo sé que esta ley, eso se produjo cuando se votó esa prórroga o no del control de los alquileres, decía, yo sé que esta prórroga, por ejemplo, beneficiaría a mi hermana, pero sé que, de fondo, la va a perjudicar. ¿Por qué? Porque puede ser un beneficio en el muy corto plazo, pero en el largo plazo genera problemas muy estructurales que lo que llevan es a lastrar en la dinámica propia del mercado de la vivienda. Así es. Y luego hay, yo creo que varios asuntos que podemos destacar. Yo, por ejemplo, hablando con promotores inmobiliarios, los constructores, es decir, los que van a tener que acatar el plan de vivienda 2026-2030, porque se quejan. O sea, está muy bien el plan, consideran que van en la buena dirección, pero claro, aquí hay varios problemas. El primero es que esto está, y así lo vendió Isabel Rodríguez, bajo el paraguas de la Ley de Vivienda del Ejecutivo, aprobada hace unos años, y que es donde está pues, el tema de las zonas tensionadas, el control de los alquileres, la intervención pura y dura del mercado de la vivienda en nuestro país, ya sea de alquiler o ya sea de compra. Hay una parte que a mí, por ejemplo, me parece bien, ¿no? Cuando una vivienda es protegida, vamos a quitar la cláusula esta de que a los 20 años luego tú lo puedes vender y se liberaliza, porque no. Ella dice, no vamos a utilizar ningún euro público para la especulación. Ahora, con este plan de vivienda, lo que quieren es proteger, blindar y que siga siendo protegida
para siempre. Fenomenal. Y yo creo que eso, en el caso de los promotores, esto lo veían fenomenal y los expertos en vivienda que he consultado. El problema es la cantidad de letra pequeña que van a tener que cumplir a la hora de poder construir unas viviendas. ¿Y qué pasa? Si el 60% del dinero de los fondos para esa construcción la pone el Estado, pero el 40%, que les han aumentado un 15% las comunidades autónomas, por eso se quejaban, o sea, me estás obligando a poner más dinero para vivienda pública, ¿a quién hay que...? O sea, hay que ver muy bien dónde está el límite de la normativa que van a tener que cumplir, si va a ser autonómica o va a ser estatal. Entonces, claro, si el Gobierno, en el caso de la Consejería de Madrid de Vivienda, está aceptando esos fondos para construir, pero luego a la vez ve un conflicto con las competencias y lo quiere recurrir a los tribunales, no sé, yo creo que será una maraña un poco complicada y que a los promotores no se les va a poner nada fácil. Y van a crear también, si lo recordáis, para que no pase lo mismo que con la vivienda protegida de Alicante, que hemos visto a cargos públicos que han repartido las viviendas entre familiares, bueno, pues quieren crear también una especie de, ¿cómo lo han llamado?, una cláusula antifraude de las adjudicaciones, dijo la ministra, para ver que los criterios sean objetivos en todas las autonomías y que no pueda haber chanchullos. Muy bien. Y luego aparte, y esto es algo de lo que se me quejaban a mí los expertos, el Consejo Asesor de Vivienda que crean dentro de este plan va a tener que recibir cada año por parte de las comunidades autónomas pues un informe detallado de ejecución de la construcción de todo lo que están haciendo, ¿no? De ayudas también al alquiler, o sea, de todo el plan. ¿Quién va a ser ese Consejo Asesor de Vivienda? ¿Quiénes van a ser? O sea, eso es un filtro donde, de nuevo, el amiguismo podrá hacer a lo mejor que unas autonomías, el Partido Socialista, salgan más beneficiadas que otras en el grado de ejecución de este plan. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, mucha letra pequeña ahí que habrá que estar atentos. Habrá que estar atentos, pero es verdad que resulta un poco desesperante darse cuenta de que ninguna de las medidas que de verdad contribuirían a solucionar este problema, alguna de ellas sería muy inmediata de tomar. O sea, si no quieres eliminar todos los impuestos a la construcción de vivienda, con que los dejes a la mitad ya estás incentivando. Claro. Sí, si no quieres quitar todas las trabas burocráticas a la construcción de vivienda, con dejarlas a la mitad ya estarías incentivando. Con que le pidieras a los ayuntamientos o con que el Estado central pusiera, que el Estado central también es titular de buena parte del suelo edificable en España, pusiera facilidades a la hora de que se pueda acceder a pastillas nuevas de suelo para construir en nuestro país, ya se empezarían a solucionar los problemas. Con que se quitaran muchas trabas y prohibiciones que existen dentro de los códigos técnicos de edificación en ciudades, con las alturas que se pueden poner en marcha. Fíjate en Madrid. Los metros de habitabilidad. El tema de la conversión de locales comerciales en vivienda, que en Madrid se ha hecho mucho y también está favoreciendo la llegada de nueva oferta. Ya se empezarían a poner las medidas necesarias para que esto empiece a solucionarse cuanto antes, sabiendo además que es un problema que si tú hoy pones todas las medidas necesarias, hasta dentro de como pronto 2-3 años no iban a empezar a funcionar. Pero es que, fijaos, tú creo que no sé, Rubén, si había sido tú quien había hecho una noticia al respecto en Libertad Digital, pero o tú, Leticia, pero el número de años que en muchas ocasiones se tarda desde que un promotor inmobiliario decide poner en marcha una promoción hasta que consigue el suelo, el cambio de uso, los permisos de edificación, en fin, todos esos permisos hasta que se pone la vivienda, las llaves en manos del propietario final, en ocasiones hay 12 años de diferencia. Sí, es lo que nos comentan desde Colliers en concreto. Eso, sí, la media a lo mejor se sitúa entre 8 y 9 años, pero me decían que había casos incluso en que superaba los 15 años de plazo, en el que, como bien dice, se convertía el solar en edificio ya vendido. Con lo fácil que sería cambiar, ¿verdad?, la burocracia, los papeles, el tema de los permisos para construir el suelo, con lo fácil que sería para que se empezara a construir de una manera mucho más ágil, ¿no? Y para pero dar respuesta tenemos un entramado a esta burocrático demanda terrible. Luego los códigos técnicos de edificación, que también se quejan amargamente los encargados de promocionar vivienda.
y que no lo veo tampoco en ningún plan de vivienda de los que se ha presentado. Nos decía el vicesecretario del Partido Popular, el señor Bravo, nos decía que por lo menos su ley de vivienda se está empezando a tramitar, se ha dado luz verde para que se empiece a tramitar en el Congreso. Lo que pasa es verdad que no tienen demasiada esperanza de que termine de ver la luz, porque probablemente se lo bloqueen antes, pero los códigos técnicos de edificación. Oiga usted, ¿por qué tenemos que construir vivienda en España? También lo decían desde Colliers, como si viviéramos en Laponia. Oiga usted, que el nivel de aislamiento está muy bien, que cada vez se utilizan mejores materiales y demás, pero es que en España no vamos a estar a menos 50 grados nunca. Pero eso viene realmente, ese requisito, por parte de todo el catastrofismo climático, que evidentemente tratan de meter esas cláusulas en el sentido de, bueno, pues reducir o aumentar la eficiencia energética y reducir ese consumo que entienden que sobra realmente de energía y que pues ellos consideran que contribuye al cambio climático. Mientras tanto, la edad de emancipación en nuestro país está de las más altas en Europa, más de 30 años. Y, por ejemplo, las hijas del expresidente José Rodríguez Zapatero no solo no se han independizado con 30 de alquiler, sino que se han podido comprar un piso cada una, que es algo que la UDEF lo está investigando, por 300.000 y por 700.000 euros en la zona de Moncloa, Aravaca. Y se rumorea que sin hipoteca. Leticia Vaquero, muchas gracias. A vosotros. Rubén, no te vayas. Nosotros, noticias de los servicios informativos y volvemos. 1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, en riguroso directo, y ahora abrimos, como todos los días, página de mercados. Un IBEX 35 que la fotografía fija que nos ofrece hasta ahora lo coloca en 17.939 puntos, a punto de reconquistar los 18.000 puntos con los que cerró en el día de ayer. Ahora mismo se deja un 0,62%. Entre las compañías que más suben, Naturgy un 2%, Redeia Corporación, Red Eléctrica un 1,08% y Logista Integral un 0,97%, mientras que las que más bajan destacan Acerinox un 1,66%, ArcelorMittal un 1,73% e Inditex un 1,42%. Una situación que, en fin, tiene mucho que ver con los problemas que está registrando, por ejemplo, el mercado del crudo, con un petróleo Brent que sigue por encima de los $100 el barril, y además hoy en espiral alcista el Brent se está anotando un 2,25% en $105, el West Texas un 2,70%, justo en los $100 el barril, y esto también está tensando a la baja los índices como el IBEX 35. También tenemos que conocer un poco lo que ha sido la presentación de resultados quizá más esperada de todas en el día de ayer a cierre de mercado en hora norteamericana, y que era los resultados de Nvidia. Hoy se preguntan los analistas por qué Nvidia no reacciona tras arrasar con sus resultados. La compañía mejora sus previsiones, anuncia una recompra de 80.000 millones y eleva el dividendo, pero tampoco ha movido mucho la aguja, por lo que podríamos decir que el mercado ya estaba estimando los resultados que ha presentado esta compañía. Ha obtenido un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en su primer trimestre fiscal en 2020, en su primer trimestre fiscal, que es un 211% más, mientras que sus ingresos han crecido un 85% hasta los 81.615 millones, impulsado por el negocio de los centros de datos. Ya saben que existe una guerra, no, diríamos una carrera enorme por la inteligencia artificial, pero ante el ruido de la inteligencia artificial y ante el ruido de los mercados en el día a día, ya saben que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera la cordura en el largo. Habitualmente nosotros, cuando hablamos con los gestores independientes de mayor nivel de España, en Tu Dinero Nunca Duerme, aquí contamos con gestoras como Cobas, como Silver Alfa, en esta sección de bolsa de Con Ánimo de Lucro, siempre nos suelen decir, es mejor abstraerse del ruido, invertir a través de fundamentales, con cabeza a largo plazo, y hacerlo siempre, en fin, con una mirada muy pausada, muy a largo plazo, y tratando
como siempre solemos decir, ¿no? A los inversores retail, tratando de encontrar a los mejores gestores, aquellos que tienen los conocimientos importantes, los conocimientos suficientes como para seleccionar para sus carteras acciones que les hagan crecer a lo largo del tiempo y de los años. Una de las filosofías de inversión que mejor y más ha funcionado a lo largo de la historia, ahí tenemos a Warren Buffett, quizá el mejor inversor de todos los tiempos, tenemos a Benjamin Graham con aquel momento del value incipiente, con el deep value, aquellas empresas que estaban muy castigadas por el mercado pero que todavía podían dar alguna alegría a sus tenedores, y que era, digamos, la técnica que utilizaba Benjamin Graham. Luego se la enseñó a Warren Buffett. Warren Buffett giró hacia el quality, pero siempre desde un punto de vista value, gracias a las enseñanzas que aprendió de Charlie Munger, que en paz descanse. Y nosotros nos estamos preguntando si lo mejor del value investing, las grandes gestoras value de España, Cobas, AZ, Magallanes, Soros, han cosechado muy buenos beneficios en los 2 últimos años, pero nos estamos preguntando si lo mejor del value ha pasado o sigue estando por llegar, porque es lo que sostienen los grandes gestores value de España. Bueno, pues yo les comento que el próximo día 3 de junio a las 7 de la tarde en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid vamos a celebrar un evento en el que vamos a contar con algunos de los mejores gestores del momento en nuestro país. Vamos a tener una mesa redonda preguntándonos si lo mejor del value todavía está por llegar, con Juan Huerta de Soto, que es miembro del equipo de análisis de Cobas Asset Management. Vamos a contar con el socio y gestor de Azvalor, Javier Campos, y también con el socio y director de inversiones de Oros, Javier Ruiz, y con los tres vamos a poder charlar sobre el momento en el que se encuentra este estilo de inversión, y queremos invitarles a todos ustedes que quieren seguirlo. El evento se va a poder seguir online desde casa sin ningún tipo de problema, pero hace falta registrarse. Así que yo les invito a entrar en invertirconcabeza.es. En esa web van a encontrar un enlace al próximo evento, ahí lo van a ver anunciado. Pinchan en ese enlace y tienen un formulario de inscripción. Ese formulario lo rellenan, es gratuito, y así se dan de alta para poder asistir a ese evento. Si no pueden verlo en directo, no se preocupen, que se les enviará a su correo electrónico la grabación del mismo, y podrán decidir si quieren ir presencial o online. Si lo hacen ustedes presencial, pinchen la pestañita presencial. De todas maneras, habrá entrada hasta completar aforo. En el momento en que el aforo se termine, pues digamos que ya dejaremos de dar la opción de presencial. En cualquier caso, siempre van a poder verlo y seguirlo de manera online. Después vamos a tener una entrevista extraordinaria. Cuando termine esa mesa coloquio, vamos a contar con Iván Martín, que es el socio director de inversiones y fundador de Magallanes Value Investors, una de las gestoras más importantes también del momento en el estilo value, y vamos a poder charlar también con él un poco sobre el futuro de este estilo y cómo estamos viendo un poco los mercados extraordinariamente caros, muy ponderados hacia la tecnología, hacia la inteligencia artificial, y qué fiesta se puede estar perdiendo el inversor, ¿no? Que ellos tienen muy monitorizado y que están explicando buena parte de sus extraordinarios resultados en el mercado. Todos aquellos que estén interesados en seguir este evento, insisto, entren en invertirconcabeza.es, y ahí dentro de invertirconcabeza.es van a encontrar una pestaña donde van a ver próximo evento. Ahí viene anunciado el evento de si lo mejor del value todavía está por llegar. Lo pinchan, ahí tienen el formulario y pueden inscribirse para poder seguir este evento. Como les digo, es un evento, creemos que muy importante en el momento en el que nos encontramos, y que vamos a contar con las mejores gestoras del momento. Hoy, más que nunca, nos llegan a Tu Dinero Nunca Duerme con ánimo de lucro, al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, preguntas de muchos oyentes y también de amigos, de familia, diciendo: oye, con los mercados tan caros como están ahora, los índices tan caros como están ahora, ¿cuál puede ser la alternativa? Porque vemos que el value lleva ya unos años funcionando muy bien, ¿todavía le queda recorrido? Bueno, pues a todo esto vamos a dar respuesta en esa sesión, en la que espero contar con muchos de los oyentes de Con Ánimo de Lucro. Así que queda ahí hecha esa invitación. Ya lo saben, pueden encontrarnos en invertirconcabeza.es, repito, invertirconcabeza.es, y ahí pueden encontrar el enlace al evento y suscribirse. Es absolutamente gratuito, pueden ustedes venir gratis. Y ahora sí, vamos
a ir con una entrevista que les teníamos preparada para el día de hoy. Vamos a hablar, creo que ya lo tenemos al teléfono, con don Eloy Montaña, CEO de Prana. Don Eloy, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por atender la llamada Con Ánimo de Lucro, don Eloy. Queríamos hablar sobre varios asuntos que yo creo que interesan y mucho a nuestros oyentes, sean autónomos o sean empresas. Estamos hablando de cuestiones como la imposición de Verifactu, como la necesidad que tienen cada vez más autónomos y empresas de ayudar, de encontrar fórmulas que les ayuden a la llevanza de sus cuentas. Las grandes empresas, Eloy, todos sabemos que tienen sus equipos, ¿no?, de gestión, que les llevan la administración y las cuentas. Hay muchas empresas que tienen a su vez asesores o gestores que se las llevan, pero para unos y otros un software de gestión es hoy una solución más que necesaria, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, fíjate que has dicho tener un poco de ayuda con temas regulatorios, como el tema de Verifactu. Y Verifactu es una obligación, quiero decir, o cumples o estás incumpliendo la ley, con lo cual pues te ya puede sabéis que multar. aquí es especialmente sencillo, ¿verdad?, ir a sancionar. Pero bueno, nosotros lo que estamos aquí es para ayudar, ¿sabes?, para ayudar especialmente a este perfil de empresario. No sé si habéis hablado antes sobre lo que es el tema de Verifactu o cómo resolverlo. Vamos a recordarlo, pues siempre decimos que a ver, nosotros aquí en Con Ánimo de Lucro, Hacienda no nos gusta nada, y más después de conocer la sentencia del otro día, del lunes, que bueno, como escribía nuestro subdirector en Libertad Digital, su victoria es la de todos, pero en cualquiera de los casos la normativa es la que es. Verifactu va a llegar y el gran ojo de Hacienda lo vamos a tener sobre toda la actividad que desarrolle la empresa. Pero si queremos cumplir de la mejor manera con Verifactu, lo mejor es tener un software de gestión, y qué mejor que tener el mejor de todos, que es el que habéis diseñado desde Prana. Pero si te parece, Eloy, cuéntanos un poco en qué va a consistir esto de Verifactu, cuándo va a entrar en vigor y cómo podemos cumplir con esta normativa de la mejor manera posible. Claro, mira, a ver si ayuda un poco. Mira, Verifactu es la obligación que tenemos todos de comunicar a Hacienda, hacer posible en tiempo real, y ahora matizamos esto, cualquier emisión de factura de venta, ¿de acuerdo? Aquí van a venir una serie de leyes que están encadenadas en su publicación, y la primera es la ley antifraude, que en su forma de regulación técnica han pasado a nombrarlo como Verifactu. Esto quiere decir que sí o sí tienes que tener todas las facturas a través de alguna herramienta, es decir, nos obligan a disponer de algún software. Ellos van a poner uno a disposición, dicen. Lo que nosotros hemos visto es que es bastante básico y desde luego incompleto, para lo que se requiere hacer. Nosotros hemos puesto en marcha una solución que desde nuestro punto de vista no hay nada más sencillo y que te ayude a cumplir de forma transparente toda la regulación que esté implicada, ¿vale? Porque mira, fíjate, una cosa importante. Comunicar con Hacienda, como todos sabéis, te obliga de manera digital, te obliga sin duda a disponer de un certificado digital, que si antes no estabas en esto, pues desde luego tienes que hacer toda esta tramitación de este certificado digital, instalarlo, ¿verdad?, custodiar una contraseña, renovarlo cada X tiempo, porque como esto se te caduque, adiós, o sea, deja de funcionar toda la facturación, ¿sabes? Correcto. Y nosotros lo que hemos hecho es, hay una figura que técnicamente es posible, de hecho algunos de los asesores con los que es posible que trabajen nuestros oyentes existe, y lo llaman colaborador social, y nosotros lo que hemos hecho es simplificar esta figura, utilizarla, para que todos nuestros usuarios no tengan que preocuparse nunca de todo el tema de la tramitación del certificado digital, por decirte algo, que ya es un problema menos, ¿sabes?, del que ocuparte. Desde y luego. Nosotros nos encargamos de toda esta tramitación en su nombre, Lo mismo que tienen que ellos anunciar que ya están cumpliendo, ¿vale? Que todos los obligados tienen que informar, oye, yo ya estoy en esto, tampoco lo tienen que hacer, lo haremos nosotros, nada más hagan el primer login en la herramienta, ¿no? La primera vez que entran, con 3 clics, ¿sabes?, de tipo sí o no, nosotros nos encargamos de hacer toda
tramitación obligatoria y bastante básica, eliminando pues todo el ruido, ¿no? Y toda la tecnología que implica. Desde luego. Oye, Eloy, mira, justo antes de darte paso, hablando un poco de la bolsa, estábamos viendo los resultados de Nvidia, el auge de la inteligencia artificial. Hoy era noticia que OpenAI está ya preparando su salida a bolsa, a ver cuándo la puede poner en marcha. La inteligencia artificial se ha vuelto una realidad cotidiana ya para muchos de nosotros. Se habla mucho de ella, pero yo creo que todavía pocas pymes saben muy bien cómo la pueden aplicar en su día a día y cómo le pueden sacar partido. Entendemos que la clave está en que sea sobre todo sencilla, casi como hablar con un asistente que te entiende. Así es como lo habéis planteado en Prana. ¿Habéis utilizado inteligencia artificial? ¿Cómo lo habéis afrontado desde vuestra compañía? Mira, pues quiero decir, tienes toda la razón, ¿eh? Y tal cual estás diciendo, la tecnología en realidad tiene que hacer nuestro día a día como muy sencillo, ¿no? Muy transparente. Es verdad que la tecnología cada día es más compleja, nosotros que la construimos, pues te digo que doy fe de ello, pero creo que aquí realmente la diferencia está en si eres capaz de que no se perciba, ¿eh? De eliminar toda la complejidad de este universo y entregar una solución sencilla, útil, ¿vale? Que entregue productividad, que sea intuitiva, ¿verdad? Que no necesite... Y yo creo que hay una cosa que todos hemos aprendido a hacer, ¿verdad? Como humanos, y es relacionarnos entre nosotros. Sí. Esto quiere decir que yo de verdad, ni tú ni nadie, yo creo que nadie se levanta con ganas de ponerse a hacer clics en el ordenador, ¿verdad? Sí. Para poder hacer facturas o luego ponerte a revisar los pagos y todo esto, y preferirías interactuar de una manera más conversacional, ¿no? Imagínate que tú le dices a tu programa, imagínate que decides llamarlo, no sé, Luisa, ¿sabes? Sí. Luisa, por favor, envíale el presupuesto o haz la factura de Ramón de la empresa ACME y hazle llegar el presupuesto con estos productos y con este descuento. Ya está, imagínate, ¿sabes? O sea, ¿quién no querría ese programa, ¿no? Ese colaborador a su lado. Pues esta es la dinámica hacia la que vamos. Pero esa es la tecnología hacia la que va Prana. Esta tecnología está disponible ya en Prana para el grupo de clientes que quiere usarla, ¿vale? Porque es verdad que aquí hay un cambio de tendencia. Mira, nosotros estamos aquí, en realidad, para ayudar en este proceso de digitalización o de madurar en la digitalización de tu empresa, de maximizarte la productividad. Y esto es ir paso a paso, ¿eh? Esto de golpe no puedes intentar tragarte toda la tecnología disponible. Pero es verdad que a medida que vemos cómo avanza el usuario, le vamos entregando más y más funcionalidad. Arriésgate a preguntarle algo, ¿sabes? Esto es lo que yo le propondría a cualquiera que quiera empezar a hablar con una IA, ¿no? A relacionarse con una IA. Pregúntale lo que se te ocurra, a ver qué pasa. Bueno, pues desde luego más sencillo no puede ser. Pero dentro de la sencillez, al mismo tiempo abrimos una ventana complicada, Eloy, que es la del miedo. Miedo a perder seguridad, miedo a qué va a pasar con mis datos, dónde van a estar. Mira, yo te voy a contar una curiosidad. Hoy mismo he estado configurando mi cuenta de Cloud, ¿vale? Y claro, ahí dices, oye, pues para que me puedas hacer o me puedas ayudar a trabajar, pues te voy a dar acceso a mi correo electrónico, a esto, a lo otro, a lo más allá. Y hombre, cuando te preguntas esas cosas la IA, dices, madre mía, ¿en manos de quién estoy dejando esto? La capa de seguridad es fundamental, ¿verdad? Bueno, la verdad es que has dado un poco en el clavo, ¿sabes? Todos queremos que nos ayuden y que nos ayuden rápido, y luego quieres saber que todo lo que estás compartiendo está en buenas manos, ¿no? Y si además esta información, quien la actúa, quien la maneja y quien la comparte, la puede estar poniendo en manos también de un regulador, como se equivoque, ¿no? Sí. O primero comunique una cosa y luego desaparezca y pues te ha dejado un poco a los pies de los caballos, ¿no? Sí, todo esto requiere de un gobierno, me refiero al gobierno de los datos, ¿vale? ¿Quién los tiene? ¿Dónde los tiene? ¿Quién los toca? ¿Cuándo los toca? Trazabilidad. Toda esta gobernanza es muy importante que forme parte de una solución tecnológica desde el diseño. No la puedes incorporar después de decir, ostras, y esto y aquello, y esto requiere de tiempo, ¿eh? O sea, encontrar soluciones de este tipo o que te aseguren un cumplimiento, pues ya no Verifactu, parte reguladora, sino la GDPR, o temas de continuidad de negocio,
o de backups, ¿no? Y de respaldo, y está en España o no lo está, y cumple con la regulación española o la europea, o, ¿sabes? Esto tienes que encontrar a alguien que te asegure, que te confirme, que se certifique, que tenga un sello, ¿no? Esto también hay que tener cierto cuidado, ¿eh? Sí. En manos de quien te pones. Al final te expones. ¿Y cómo lo abordáis desde Prana? Pues bueno, hay una cosa que es muy sencilla de demostrar y es un certificado, ¿no? Certificados de reguladores o de entidades reconocidas que puedan decir, bueno, pues estos señores cumplen con todos estos sellos, pues me tiene que dar bastante confianza. Yo te diría una cosa, también, que en España estamos muy preparados. Quiero decir, estamos muy avanzados. Tenemos empresas muy capacitadas y especialistas o tecnólogos muy capacitados. Nosotros somos tecnología española, quiero decir, fabricada en España íntegramente, somos todo empresa española y entendemos el problema de la empresa española y de la regulación española. O sea, no vamos a dejar a nadie porque pueda estar incumpliendo ningún requisito o prerequisito. Y luego pasa otra cosa, que también es importante. Como tú decías antes, las empresas grandes pues se protegen, ¿no? Y cada vez hacen inversiones mayores y demás. Y ahora con el tema de la IA, pues imagínate, como que los ciberdelincuentes están empoderados, ¿no? Tienen herramientas que además que ellos que están mucho en estas dinámicas, voy a entrecomillar, ¿no? Más frikis, tienen todo el tiempo del mundo para explotarlas a su favor en nuestra contra, ¿no? Por nosotros estamos justo con equipos exactamente en la frontera, ¿no? Oye, tenemos que entender qué es lo que se puede hacer en contra y ponerlo a favor de la empresa pequeña, ¿sabes? No de la gran consultora que se puede hartar de dinero y al final, si miráis un poco los índices y los informes que están saliendo, ahora está resultando mucho más provechoso para los ciberdelincuentes atacar a muchas empresas pequeñas que en realidad te pueden parar el negocio, ¿no? Si te secuestran el ordenador, donde tienes los datos, cuando estabas facturando, adiós. Algo, por poco que sea, pagarás para poder continuar con tu negocio, ¿no? Claro, cuando esto lo multiplicas por miles, por decenas de miles, pues es igual de provechoso que intentar un ataque. Con lo cual, lo de intentar mantener de manera casera estas soluciones cada día te exponen más. Tienes que buscar pues una casa con mejores cimientos, ¿no? Hablando de los tres cerditos, pues algo más sólido que aquella cabaña de paja, por hacer el símil con lo que es en tu ordenador, con tu Excel o tu Word y tu... Desde luego que sí. Algo un poco más solvente. Sí. Oye, si tuvieras que convencer, Eloy, a un empresario de estos que presumen de estar chapados a la antigua, que siguen llevando su negocio entre Excel y carpetas de papel, ¿qué le dirías para ver, para que pueda visualizar de verdad salto, ¿no? las ventajas que tiene? Eso es. Sí. Pues mira, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la digitalización, es obligatoria, sin duda. La interconexión con los sistemas regulatorios es obligatoria, con lo cual tienes que dar un salto, ¿vale? Tienes que dar un salto. Eso es imprescindible. Ahora, ¿cómo lo das? Yo creo que aquí la clave está en cómo lo das. Tienes que poder hacer de una manera en la que te sientas cómodo. O sea, enfrentarte a una herramienta así como súper grande, ¿no? Compleja, con muchos botones, con muchas opciones. Pues hombre, asusta. Mira, nosotros llevamos en esta industria 40 años, ¿vale? En 40 años creo que con Prana, que es nuestra quinta generación de producto, esta vez es puro cloud, creo que hemos conseguido pues simplificar, entender cuál es el problema de fondo y simplificarlo al máximo. Es decir, tú llegas a Prana y yo creo que de manera intuitiva sabes lo que tienes que hacer. Porque si ahora mismo lo que quieres facturar, pues sé cómo hacer una factura sencilla, ¿no? Vale, pues ya está, yo tengo mi factura. Y luego dices, oye, y si necesito presupuestos, ¿para qué voy a ensuciarte el interfaz, ¿no? El programa con un montón de botones? A medida que yo vea que lo básico y fundamental ya lo estás usando, te propongo más funcionalidad. Quiere decir, ya hoy tengo las facturas con Verifacto, fenomenal, pues mañana voy a revisar las facturas de compra. Ostras, pues qué cómodo sería tener un OCR automático que haciendo una foto, como me enseñó un amigo, pues mira, si lo tengo aquí. Ostras, y ahora, si hiciera la conciliación bancaria, pues si lo tengo aquí. Y si quiero conectar el e-commerce, pues lo tengo aquí. Y si quiero integrarme con el asesor, pues lo tengo aquí. Pero
vas digiriendo paso a paso, ¿eh? Paso a paso. Además, fíjate, casi te diría lo mejor. Entran en pranalibertad.com, lo prueban durante 30 días y ya se van a convencer. Eso ya es. Además, oye, LD10, un 10% de descuento, en fin, todo ventajas. Eloy, muchísimas gracias. A vosotros por vuestro tiempo. Y a ustedes, mañana más, aquí en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.